Bienvenidos amigos. Hoy les voy a narrar una de las historias más impresionantes de todos los tiempos, un relato que marcó el destino de la humanidad. Hace mucho tiempo, en el glorioso reino de los cielos, existía un ángel de incomparable belleza llamado Lucifer, el portador de luz. Era un querubín protector, dotado de sabiduría y perfecto en hermosura. Su melodiosa voz dirigía los coros celestiales en alabanza al Creador. Sin embargo, el orgullo comenzó a crecer en su corazón. Contemplando su propia belleza y posición privilegiada, Lucifer empezó a desear ser igual a Dios. Subiré hasta las alturas. Sobre las estrellas colocaré mi trono, seré semejante al Altísimo, se dijo a sí mismo. Este pensamiento de rebelión se extendió como una sombra por los cielos. Con astutas palabras y promesas de mayor libertad, Lucifer convenció a una tercera parte de los ángeles para que se unieran a su causa. Les habló de un nuevo orden, donde ellos mismos determinarían su destino. Entonces estalló una gran batalla en los cielos. Miguel y los ángeles fieles a Dios se enfrentaron contra Lucifer y sus seguidores. Fue un conflicto de proporciones cósmicas, donde la lealtad y la verdad se enfrentaron contra el engaño y la soberbia. La victoria fue contundente. Lucifer, ahora conocido como Satanás, el adversario, junto con sus ángeles caídos, fueron expulsados del cielo. Como relámpagos cayeron a la tierra, perdiendo su gloria y su lugar en la presencia divina. Pero la historia no terminó allí. Lleno de amargura y sed de venganza, Satanás dirigió su atención hacia la nueva creación de Dios, la humanidad. En el jardín del Edén, usando la forma de una serpiente, engañó a Eva y a Adán, introduciendo el pecado en el mundo perfecto que Dios había creado. Desde entonces, Satanás ha trabajado incansablemente para alejar a las personas de su Creador. Su estrategia es simple pero efectiva: distorsionar la verdad, sembrar dudas sobre el amor de Dios y presentar el mal como algo deseable. A través de los siglos, ha utilizado el orgullo, la codicia, el odio y el miedo para mantener a la humanidad en las tinieblas espirituales. Pero existe esperanza. Dios no abandonó a la humanidad a su suerte. Envió a su Hijo Jesús para romper el poder del pecado y ofrecer salvación a todo aquel que crea. La victoria final ya está asegurada, aunque la batalla continúa en el corazón de cada persona. Esta historia nos enseña importantes lecciones sobre el orgullo, la lealtad y las consecuencias de nuestras decisiones. Nos recuerda que existe un conflicto espiritual real, pero también que el amor y la verdad de Dios son más fuertes que cualquier engaño. Recuerden que en cualquier batalla espiritual no están solos. Hay ayuda y esperanza disponibles para todos. La creación del universo, la tierra y los primeros seres humanos, según las Sagradas Escrituras. En el principio, cuando no existía nada, solo Dios, Él decidió crear los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían todo. Entonces Dios dijo: «Hágase la luz», y la luz se hizo. Vio que la luz era buena, y la separó de las tinieblas, llamando a la luz día y a las tinieblas noche. En el segundo día, Dios creó el firmamento, separando las aguas que estaban sobre el cielo de las que estaban debajo. En el tercer día, reunió las aguas bajo el cielo en un solo lugar, haciendo aparecer la tierra seca. También hizo brotar de la tierra toda clase de plantas y árboles con sus semillas. El cuarto día fue especialmente maravilloso. Dios creó el sol, la luna y las estrellas para iluminar la tierra y marcar las estaciones, los días y los años. En el quinto día, llenó los mares de peces y criaturas marinas, y los cielos de aves de toda especie. El sexto día, Dios pobló la tierra con animales de toda clase, ganado, reptiles y bestias salvajes. Pero lo más importante estaba por venir. Dios decidió crear al ser humano a su imagen y semejanza. Formó al primer hombre, Adán, del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Dios plantó un hermoso jardín en Edén y puso allí a Adán para que lo cultivara y lo cuidara. En este paraíso había toda clase de árboles hermosos y frutos deliciosos. En el centro del jardín estaban el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal.
Viendo que Adán estaba solo, Dios decidió crear una compañera para él. Hizo caer a Adán en un profundo sueño y tomando una de sus costillas, formó a la mujer, Eva. Cuando Adán la vio, exclamó con alegría que ella era hueso de sus huesos y carne de su carne. Dios les dio a Adán y Eva todo el jardín para disfrutar, con una única restricción. No debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, la serpiente, que era el más astuto de todos los animales, engañó a Eva. Le dijo que si comían del fruto prohibido, serían como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva, tentada por las palabras de la serpiente, y viendo que el fruto era hermoso y apetecible, comió de él y le dio también a Adán. En ese momento, sus ojos se abrieron y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Avergonzados, se cubrieron con hojas de higuera. Cuando Dios vino al jardín, Adán y Eva se escondieron. Al ser descubiertos, cada uno trató de culpar a otro. Adán culpó a Eva y Eva a la serpiente. Como consecuencia de su desobediencia, Dios los expulsó del jardín del Edén. A partir de ese momento, la vida cambió dramáticamente para la humanidad. Adán tendría que trabajar duramente la tierra para conseguir su sustento, y Eva experimentaría dolor en el parto. La serpiente fue maldecida a arrastrarse sobre su vientre, y se estableció enemistad entre ella y la descendencia de la mujer. Esta historia nos enseña importantes lecciones sobre la obediencia, las consecuencias de nuestras decisiones y el amor de Dios, quien a pesar de la desobediencia humana nunca abandonó a sus criaturas y estableció un plan de redención para la humanidad. La historia de Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva. Todo comenzó cuando estos dos hermanos crecieron juntos en un mundo recién creado. Abel se dedicaba al pastoreo de ovejas, mientras que Caín trabajaba la tierra como agricultor. Ambos decidieron presentar ofrendas a Dios. Abel ofreció los primogénitos de su rebaño, las mejores ovejas que tenía, mientras que Caín presentó frutos de la tierra que había cultivado. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pues éste la había entregado con un corazón sincero y lo mejor de su trabajo. Sin embargo, no mostró el mismo agrado por la ofrenda de Caín. No era tanto por el tipo de ofrenda, sino por la actitud con la que Caín la presentó, sin dar lo mejor de sí mismo. Esto despertó en Caín un sentimiento profundo de envidia y resentimiento hacia su hermano. La ira comenzó a consumirlo por dentro, y a pesar de que Dios mismo le advirtió sobre el peligro de dejarse llevar por estos sentimientos negativos, Caín no escuchó. En un momento de ofuscación, Caín invitó a su hermano Abel a caminar por el campo. Allí, dominado por la envidia y el rencor, cometió el primer homicidio de la historia al atacar a su propio hermano. Cuando Dios preguntó a Caín por Abel, él respondió con aquella famosa frase: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, ya conocía el terrible acto que Caín había cometido. Como consecuencia de su crimen, Dios pronunció una sentencia sobre Caín. Sería maldito y vagabundo en la tierra, y ésta ya no le daría sus frutos con la misma abundancia. Fue entonces cuando Caín expresó su temor, y aquí llegamos a una parte muy interesante de la historia. Caín temía que cualquiera que lo encontrara lo mataría. Pero, ¿a quién temía exactamente? Esta es una pregunta que ha intrigado a muchos estudiosos. En ese momento, según el relato bíblico, solo existían Adán, Eva y Caín, pues Abel había muerto. Sin embargo, el temor de Caín sugiere la existencia de otros seres humanos, posiblemente otros hijos de Adán y Eva que no se mencionan específicamente en el relato. Dios, mostrando su misericordia incluso en medio del castigo, puso una señal sobre Caín para que nadie que lo encontrara lo matara. La naturaleza exacta de esta señal es otro misterio que ha generado múltiples interpretaciones a lo largo de la historia. Esta historia nos enseña valiosas lecciones sobre las consecuencias de nuestras acciones, el peligro de la envidia y la importancia de controlar nuestras emociones negativas. También nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, la misericordia divina está presente. Caín terminó estableciéndose en la tierra de Nod, al oriente del Edén,
donde construyó una ciudad y tuvo descendencia. Su historia nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias, pero también que siempre existe la posibilidad de seguir adelante, incluso después de cometer graves errores. Esta historia también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por la envidia o el resentimiento? ¿Cómo manejamos nuestras emociones cuando las cosas no salen como esperamos?